SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y es la noticia de esta noche. Los camioneros españoles convocan una huelga a las puertas de Navidad, 20, 21 y 22 de diciembre. Los camioneros a la huelga. Huelga porque, según dicen, el gobierno no atiende sus reivindicaciones. Eladio Meizoso, buenas noches. Buenas noches. Las patronales representadas en el Comité Nacional del Transporte, en la práctica todo el sector del camión, convoca paros esos 3 días del 20 al 22 de diciembre, por lo que consideran falta de respuesta del gobierno a sus problemas en una coyuntura de fuerte subida del gasóleo. Se oponen a los peajes en las autovías y autopistas ahora gratuitas, sin un consenso previo con el sector, y, entre otras cosas, reclaman medidas para compensar la subida del gasóleo, para poder trasladar a sus clientes su aumento de costes. No siempre pueden hacerlo, dicen, por el poder de mercado de estos. Piden también que los conductores no puedan ser obligados por aquellos a cargar o descargar los camiones y quieren contar con áreas de descanso adecuadas y seguras en las grandes vías de comunicación. Solo un cambio radical y urgente por parte del gobierno y sus grandes clientes, concluyen, puede evitar este conflicto. Por cierto, que la ministra de Transportes, hoy en el Congreso, en respuesta al PP, ha dicho que el gobierno no impone peajes en las autovías, que lo que quiere es abrir un diálogo sobre el tema. Huelga de camioneros a las puertas de Navidad. Esta noche, en Hora 25, van a estar los camioneros y va a estar el gobierno. ¿Qué va a pasar de aquí a Navidad? Una huelga de camioneros muy sensible, es absolutamente sensible a nivel económico, político, pero también social. Vamos ahora con eso. Van a estar aquí esta noche, como digo, los camioneros y el gobierno, pero antes, una noticia que ha desvelado hoy la cadena SER y que es profundamente escandalosa. La Comunidad de Madrid, que tanto se quejó de que no tenía vacunas, que el gobierno se las regateaba, que era una vergüenza que no hubiera más dosis para Madrid, pues a la Comunidad de Madrid se le caducaron más de 100.000 dosis. 106.000 dosis caducadas en las neveras. El dato habla por sí solo. Está el gobierno de Ayuso intentando confundir, diciendo que avisaron a Sanidad para devolverlas. Avisaron cuando ya no había ningún margen de maniobra, avisaron tarde. Y está el gobierno de Ayuso intentando confundir, diciendo, es que esto nos ha pasado a todas las comunidades. Pues no es verdad. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra, ninguna dosis caducada. Sí le pasó a Cataluña, que lo reconoció en su día, 69.000 vacunas desechadas por descongelar más de la cuenta. Cataluña lo reconoció, 69.000 vacunas, y Madrid cayó. Cuando Cataluña reconocía eso y Madrid sabía la situación que tenía. Madrid cayó. Pasó en Melilla, 2.000 vacunas. Pasó en Euskadi, 36 vacunas. Es el 0,0009 de las vacunas recibidas por Euskadi. En Madrid, 106.000 dosis caducadas. Y mientras eso pasaba, Ayuso decía: Madrid tiene la logística adecuada, tiene la organización que se necesita, pero no tenemos vacunas suficientes. Lo que vamos a pedir es pues que lleguen más vacunas. Vamos a seguir reiterando que son necesarias. Pedir más y que ojalá lleguen antes, porque de hecho, de haberlo conseguido meses atrás, a lo mejor nos hubiéramos evitado esta quinta ola. Lo que vamos Palabras de Ayuso, mientras se caducaban 106.000 vacunas en las neveras de las Comunidades de Madrid, se desechaban otras 10.000 por roturas o incidentes en la cadena de frío. Tienen toda la información en cadenaser.com. El resto del día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día marcado por el rechazo expreso de varios grupos parlamentarios, socios habituales del Gobierno, al nombramiento de los candidatos pactados para el Constitucional, que el Congreso previsiblemente va a aprobar mañana. Creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Unidas Podemos seguramente se arrepentirá. Nosotros no entendemos los votos que avergüenzan. Vamos a votar por lo que creemos, que es que no es idóneo. Hablan Rufián y Errejón de Enrique Arnaldo, al que no ha nombrado directamente el presidente Pedro Sánchez. A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. Que sí ha reconocido por primera vez de forma explícita que los candidatos que ha propuesto el PP y que el Gobierno ha aceptado no son de su agrado. La votación de mañana es secreta. 2 diputadas de Unidas Podemos no confirman a esta hora su apoyo. Otro acuerdo, el que el Gobierno ha firmado con la Comisión Europea para recibir los fondos de recuperación, ha marcado también la sesión de control en el Congreso. ¿Qué dice el acuerdo sobre la condicionalidad y las reformas? ¿Va a subir más los peajes? ¿Va a subir más los sablazos fiscales? Moncloa lo ha hecho público después de que Casado haya acusado al presidente de esconder a la opinión pública esos compromisos. El documento confirma que España se ha comprometido a reformas concretas, como por ejemplo a cambiar el sistema por el que se calcula la pensión de jubilación. Lo que no dice es cómo. Ahora mismo se hace sobre el sueldo de los últimos 25 años de vida laboral. También incluye el compromiso del Gobierno de reformar el mercado laboral antes de que termine el año, algo que los agentes sociales ven complicado, tanto patronal. Está lleno de intervencionismo que no va en la buena dirección. Como sindicatos. Todo muy apresurado, poco pensado
aleja las posibilidades de acuerdo a corto plazo. Rechazan el nuevo mecanismo de ERTES que plantea el Gobierno dentro de esa negociación por diferentes razones, aunque coinciden en esto último que apunta el líder de UGT. Es demasiado farragoso y complica llegar a un acuerdo en el plazo que exige Bruselas. Y en la contra de Hora 25... La policía francesa ha detenido hoy a una futbolista del PSG acusada de contratar a unos sicarios para que le dieran una paliza a una compañera de equipo. Los investigadores sospechan que la quería lesionar para quedarse con su puesto de titular en el equipo y en la selección francesa. Lidia Ramón. Todo ocurrió la noche del pasado jueves cuando Keira Hamraoui volvía de una cena organizada por el PSG en el mismo coche que Aminata Diallo y otra compañera de equipo. Dos enmascarados la sacaron a la fuerza y le golpearon las piernas con una barra de hierro. Las lesiones, por las que le pusieron varios puntos, le impidieron disputar ayer el encuentro de Champions entre el PSG y el Real Madrid en París. Se investiga la posible implicación de Diallo porque ni ella ni la otra compañera sufrieron ningún daño. Además, Diallo y Hamraoui juegan en posiciones similares como centrocampistas defensivas. Diallo fue convocada para sustituir a Hamraoui en la selección francesa en 2 encuentros el pasado mes de octubre. El PSG ha emitido un comunicado en el que condena la agresión y asegura que colaborará con la policía. El club afirma que ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus jugadoras. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Un asunto muy, muy delicado este. Tan delicado que yo espero, en primer lugar, que la policía francesa tenga bien atada la detención de Aminata Diallo, ¿no? Que es tan delicado el suceso y tan brutal la agresión que cualquier error policial puede destrozarle la vida a esta mujer. Lo digo porque se ha dado a conocer su detención, la noticia ha dado la vuelta al mundo, pero hasta donde sé no se han dado a conocer las pruebas, no se sabe exactamente por qué. Espero que la prueba más sólida no sea que jueguen en la misma posición. Después, valorándolo, podemos contextualizar esto en un ambiente, como he visto en algunos análisis, competitivo muy agresivo que puede provocar este tipo de acciones. Podemos hacerlo, pero me parece un error. Si esto se prueba, hay una compañera de equipo con la que tiene buena relación, la detenida, con la que se fotografía en Instagram y a la que acompaña en coche cuando los matones, supuestamente pagados por ella, sacan a su amiga para partirle las piernas y así dejar su sitio libre en la alineación titular. Bueno, hay ambientes más competitivos y extremos que el fútbol, más feroces, en los que se depende no jugar un partido sino algo mucho más serio y la gente no va con sierras eléctricas. Lo que ha ocurrido no es consecuencia de la ambición, de la competitividad o de la exigencia. Lo que ha ocurrido es consecuencia presuntamente de los criminales de toda la vida, esa gente ultraviolenta con problemas emocionales que te los encuentras en la calle, que te los encuentras en el trabajo, que te los puedes encontrar en los portales asaltando gente, o esto es menos probable, pero también puede ocurrir en los vestuarios de un equipo de élite. Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un bico. Hora 25. Aimar Bretos. Juan José Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Secretario general de FENADISMER, que es una de las asociaciones mayoritarias del sector del camión. ¿Por qué han convocado esta noche la huelga para el 2021-22 de diciembre, las puertas de Navidad? Bueno, pues lo hemos convocado por una razón muy sencilla. No tenemos respuesta del Gobierno a nuestras reivindicaciones. Ya son muchos meses intentando negociar con el Gobierno para salir de esta situación ahora mismo en la que se encuentra el sector, y esto nos ha llevado a algo que no queremos, que es convocar un paro, como bien dices, a finales del mes de diciembre. ¿Cuáles son exactamente las reivindicaciones urgentes a las que el Gobierno podría dar atención, según su criterio, y no lo hace? Bueno, tenemos una situación económica ahora mismo insoportable. Ahora mismo soportamos un 30% de subida del carburante en este año, que no va acompañado de una subida de las tarifas que percibimos de nuestros clientes. Hay que tener en cuenta que es un sector con mucha presencia de pequeños autónomos, pequeñas empresas, empresas medianas. Hablamos de 100.000 empresas transportistas las que operan en nuestro país, que se enfrentan a grandes clientes, que lejos de repercutir en las tarifas que pagan a los transportistas estos incrementos de costes, sorprendentemente, y pese al momento en el que estamos de reactivación económica, están bajando las tarifas que pagan a los transportistas. Estos no son datos que nosotros decimos, sino datos oficiales del propio
del propio Ministerio de Transporte. Esto hace que sea insostenible en una situación en la que los transportistas, el carburante supone el 40% de sus costes de explotación, que hace que a corto plazo sea inviable su actividad. Por tanto, esta situación es la que nos ha llevado a que la falta de respuesta del Ministerio a adoptar medidas que nos permitan hacer frente a esta situación y poder repercutir los incrementos de los costes. Si a esto unimos este anuncio del Gobierno de que quieren poner peajes en las carreteras, siendo uno de los sectores más afectados el transporte, y sin que hasta ahora, y pese al compromiso del antecesor, del anterior ministro, de negociar con el sector cualquier medida que supusiera imponer peajes por el uso de las carreteras, digo que hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto con el sector, pero obviamente ha hecho que esta preocupación y este malestar del sector se traduzca en esta convocatoria de paro. Ustedes piden también que se creen áreas de descanso dignas. Sí, exactamente. Tenemos una lista de reivindicaciones mucho más amplia. Efectivamente, uno de los problemas es precisamente el de la falta de seguridad que lleva ya soportando el sector en los últimos años, de constantes robos, inseguridad en las carreteras, y por tanto el habilitar áreas de descanso seguro, aunque lógicamente esto es algo que no se construye de un día para otro, pero sí un compromiso cierto de que se vaya a diseñar un plan que permita el crear una red suficiente donde los transportistas puedan aparcar sus camiones seguros y no tengan el temor de que por la noche vayan a sufrir robos. Y luego hay otra medida que también venimos reivindicando desde hace tiempo, y es que los transportistas no se vean obligados a cargar o descargar la mercancía cuando llegan a los puntos de destino. No tiene sentido que después de 10 horas de conducción se le obligue a un transportista a tener que cargar o descargar los 24.000 kilos de mercancía que lleva, cuando además por ley no le correspondería hacer tal tarea. Por tanto, es una medida que ya otros países de la Unión Europea la han establecido y entendemos que España también debería hacerlo. ¿Qué tendría que hacer el Gobierno para que ustedes desconvoquen esta huelga a las puertas de Navidad? Bueno, creemos que hemos sido bastante responsables en esta convocatoria. Hemos dado un margen suficiente al Gobierno de un mes para que no solamente se sienta a negociar, sino que arbitre medidas que sean efectivas a corto plazo, que nos permitan salir de esta situación crítica en la que están ahora mismo las empresas transportistas y los autónomos. Y si en este mes las medidas que se ofrecen o no existen o bien no son eficaces, pues no nos quedará más remedio que llevar a cabo este paro, que es algo que no queremos, que sabemos el perjuicio que esto ocasiona a la economía española, pero creemos que hay margen suficiente para que el Gobierno responda y nos dé aquello que necesitamos para poder sobrevivir y seguir haciendo una actividad tan esencial como la que realizamos. ¿Ustedes han calculado bien el coste de imagen que puede tener para ustedes bloquear la economía en los días previos a la Navidad? Bueno, no es algo nuevo. Llevamos 2 años reclamando estas medidas. De hecho, tenemos un compromiso firmado con el Gobierno en julio del 2019. Es cierto que las negociaciones se pararon durante la pandemia y fuimos absolutamente comprensivos. Durante la pandemia dimos todo de sí. Hicimos un esfuerzo brutal por garantizar el abastecimiento a toda la población y al resto de actividades económicas, pero ahora lo que pedimos es también por parte del Gobierno un gesto hacia nosotros y que nos permitan seguir adelante. No es ya una cuestión del efecto que vaya o no tener, que por supuesto somos conscientes de eso, es que ahora mismo estamos trabajando en absoluta pérdida, en absoluta ruina, y lógicamente esto no puede seguir a corto plazo, y por eso necesitamos urgentemente una solución que nos permita seguir prestando este servicio que llevamos haciendo y que seguimos haciendo y que pretendemos seguir haciendo en el futuro. Juan José Gil, secretario general de Fenadaismer, que es una de las asociaciones mayoritarias del sector del camión. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por hacer eco de nuestra problemática que es grave y que necesita una solución urgente. Gracias. Hemos hablado con el camión y vamos a hablar con el Gobierno. María José Rayo, secretaria general de Transportes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes sabían que los camioneros iban a anunciar esta huelga? Bueno, no lo sabíamos, pero sabíamos que estaban en una situación de una cierta tensión, porque es verdad que tienen una problemática de tipo estructural que viene de lejos y una más coyuntural, pues motivada por el precio del gasoil de los últimos meses, que está llevando a una mayor tensión dentro de las relaciones comerciales que mantienen entre los transportistas y los cargadores. Pero sí. O sea, desde el Ministerio la relación con el sector es constante, es frecuente. Hoy mismo ha habido una reunión con el director general de Transporte Terrestre. Hace 2 semanas
se mantuvo una reunión de alto nivel con la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, y a la que yo misma tuve ocasión de acompañarla, con el presidente del comité y con el secretario, y la verdad es que mantenemos una interlocución constante y muy fluida. Sí, pero ellos dicen, basta ya de hablar, vamos a por las medidas. ¿Ustedes qué van a hacer para evitar esta huelga? Bueno, nosotros mantenemos, como hemos hecho siempre, la actitud dialogante, la actitud de buscar soluciones a sus problemas más acuciantes, y desde luego pues tenemos todo este mes para hablar. La semana que viene mismamente se convocará la primera reunión con la secretaria de Estado, y creemos que hay margen para, de una manera serena, de una manera, calmada, el tratar de buscar soluciones que puedan aliviar sus problemas y de alguna manera que puedan ser estructurales y que lleven a una mejora de la situación del sector de manera sostenida. Y de hecho, ya llevábamos meses trabajando con ellos un plan específico que denominamos el Plan Impulsa, el plan para la sostenibilidad del sector del transporte por carretera, que abordamos la realidad de su sostenibilidad en la triple perspectiva ambiental, económica y social, porque hay aspectos que abordan las tres realidades. Vamos a bajar a lo concreto, secretaria. Ellos dicen, claro, a mí me han subido en un año un 30% el gasóleo, yo sin gasóleo no voy a ningún sitio, necesito herramientas legales para poder repercutirles esto a mis clientes, porque si no me lo como yo en el margen de beneficio. Bueno, la libertad de pacto entre los agentes económicos es un principio básico dentro del ámbito de la Unión Europea. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es trabajar a tres partes, también con los cargadores, para ver qué margen tenemos, también qué margen tenemos dentro de las medidas de carácter extraordinario que se pueden establecer dentro de toda la realidad que existe en el ámbito energético en estos momentos. Y seguro que tenemos margen para buscar una solución y buscar medidas atenuantes y que puedan facilitar esa sostenibilidad del sector, que es tan esencial y tan necesario para todos. ¿Ustedes consideran justas las reivindicaciones del sector, por lo que le estoy escuchando? Nosotros consideramos que al final el sector está teniendo unas dificultades que son reales, que entendemos, y que hay que buscar unas soluciones dentro del marco jurídico que tenemos marcado, que las relaciones entre los agentes económicos se marcan por unos principios a nivel europeo que no podemos romper y que están así marcados, pero siempre hay margen. Es verdad que hay países europeos que algún tipo de medidas están imponiendo o están estableciendo, y vamos a ver si de alguna manera podemos concretar medidas que encajen y que de alguna manera supongan un equilibrio en las relaciones entre cargadores y transportistas. Sobre otra demanda concreta, ellos dicen, hay que prohibir que seamos los camioneros los que hagamos la carga y descarga del producto. Llevamos 10 horas en carretera y yo no puedo llegar allí y descargar yo esto. Este es un tema sobre el que llevamos trabajando un tiempo. Volvemos a la misma realidad, la libertad de pactos entre cargadores y transportistas sobre quién realiza esta actividad, pero dentro de ello y basándose en las cuestiones de coordinación, de labores entre empresas, de seguridad y salud. Creemos que hay margen para establecer algún tipo de medidas que de alguna manera alivie esta realidad. Estamos haciendo un análisis de derecho comparado en los países de la Unión Europea, y vamos a ver qué margen tenemos al respecto. ¿El gobierno va a plantear un sistema de pago en las autovías que va a afectar a los transportistas, a los camioneros? Yo en ese tema, desde el Ministerio siempre hemos sido absolutamente transparentes. Este tema salió en la reunión que mantuvo la secretaria de Estado hace 2 semanas con el presidente y el secretario del comité, y la ministra Raquel Sánchez ha sido absolutamente transparente. Ahora lo que se está planteando es abrir un debate, abrir un proceso de diálogo con el sector y con todos a nivel político y a nivel social. Pero dice el sector, y es lo que se está planteando. Es que justamente la ministra dijo, yo creo que hace muy poquitos días, que el proceso de diálogo se hará cuando exista una propuesta sobre la que se esté trabajando y que se haría en el primer trimestre de 2022. Eso es así, se lo hemos trasladado al sector, les hemos dicho en todos los foros en los que hemos estado tratando con ellos que desde luego no se va a hacer nada de espaldas al sector, sino todo lo contrario. Y yo creo que ellos son conocedores de esta realidad. Y en todas las opciones que se están barajando para aplicar un sistema de pago por uso de autovías, ¿se incluye a los transportistas o existe la posibilidad de dejar a los profesionales de la carretera fuera de ese sistema de pago? Todos los escenarios están abiertos. Precisamente el proceso de diálogo y de búsqueda de consensos
es lo que pretende, el ver pros, contras, condicionantes y formas de abordar un debate sobre el que realmente la sociedad española pues necesitamos tener en cuenta. Tenemos que tener muy claro que lo que ha hecho este gobierno es liberar 1.400 kilómetros de autovías, de autopistas de peaje que han pasado a ser autovías libres. Okay. Y ahora caducaba la concesión, no es que lo haya hecho el gobierno. Bueno, pero podía haber habido otras opciones, como las que estaban planteadas anteriormente, de hacer una nueva licitación y perpetuarse ese sistema de peajes. Pero lo que se ha querido es buscar un esquema de financiación que puede ser cualquiera, hay múltiples opciones, y que plantee una cierta equidad territorial respecto a cómo se financia el mantenimiento de una red de autopistas y autovías que es de una calidad excelente y de la que nos tenemos que sentir orgullosos como país. Secretaria General de Transportes, déjeme que le plantee la última reivindicación explícita que nos ha hecho aquí el representante de los camioneros. Dice, áreas de descanso seguras. Es que tenemos miedo a que nos atraquen, a que nos roben la carga cuando pasamos la noche en los alrededores de gasolineras. ¿Sabe usted que hay camioneros que llevan bates de béisbol por miedo a que les entren en la cabina o les roben la carga y les hagan un roto brutal? ¿No se pueden hacer suficientes áreas de descanso dignas, seguras para los camioneros? Pues sí, se pueden hacer y se tienen que hacer. Y es un tema sobre el que también estamos trabajando. Juan José Gil lo ha mencionado anteriormente. No es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Tampoco es un tema exclusivo de España. Es un tema que preocupa a nivel europeo. Y nosotros, dentro del plan de recuperación, precisamente una de las líneas de subvención a la inversión es para facilitar la implantación de este tipo de áreas de descanso, de áreas de servicio seguras para los transportistas, que desde luego es un tema que hay que abordar y hay que abordar, bueno, con el tiempo que lleve, pero de manera seria. Es verdad que también estamos mejor ahora de lo que estábamos hace 5 años o hace 10 años. Se va abordando progresivamente y creemos que ahora con las inversiones del plan de recuperación podremos, bueno, acelerar esas inversiones necesarias para crear una red de aparcamientos seguros, de áreas de descanso seguras, que hagan, bueno, pues esta actividad pues realmente mucho más segura. María José Rayo, Secretaria General de Transportes, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros en Hora 25. Muchas gracias y buenas noches, un placer. Enric, Juliana, conflicto grave, económico, social, político a la vista si esta huelga de camioneros llega a materializarse. Queda todavía tiempo, pero si esto llega a materializarse, estamos hablando de un escenario muy sensible. Bueno, la subida de precios de los carburantes y de la energía pues está empezando a tener consecuencias de protesta social. Era algo que perfectamente previsible. Ha subido el gasóleo, está subiendo la electricidad, ha subido el gas, y eso al final, pues claro, eso no queda solo en las estadísticas. Esto llega a la economía diaria, llega a los trabajadores, llega a los que conducen un camión, y eso pues tiene una consecuencia. Hay conflicto social. Este es uno de los costes de esta situación, complicada, compleja, a veces incluso difícil de explicar, y que va a obligar al gobierno a una negociación difícil en las próximas semanas. Manuela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo coincido bastante con lo que han dicho Enric, ¿no? Lo que me parece es como que les pilla muy desprevenidos al gobierno. Me ha dado la impresión, bueno, y también a la ciudadanía. A mí me ha sorprendido esto. Entonces, por eso quiero decir que ha sido un poco como inesperado, ¿no? Entonces yo creo que los procesos, cuando son inesperados, pues cogen poco preparado la capacidad de resolución, ¿no? Y a mí me hubiera gustado escuchar más hoy, en la Secretaría de Estado me hubiera gustado más escuchar cosas más concretas, ¿no? No esa especie de discurso de tantas generalidades, ¿no? Que yo creo que da un poco de sensación de que poco está manejado, que poco está pensado, ¿no? No sé, yo me he quedado un poco preocupada, la verdad. Garea. Bueno, es una situación que afecta a muchos sectores. Yo creo que se están larvando algunas protestas, por ejemplo, en el campo, entre los ganaderos. Eso está a punto también de estallar, porque algunos de los problemas que transmiten los transportistas también son compartidos por ese sector: el precio del gasóleo, las dificultades también de llevar sus productos a donde los tienen que llevar. Es decir, yo creo que vamos a asistir probablemente a unos meses en los que esos conflictos se van a reproducir.
Entran algunos factores también. Que yo ¿El gasóleo va a ser el catalizador del equivalente español a los chalecos amarillos? Eso es muy difícil. Yo creo que cada fenómeno es difícil de repetir. En este caso hay algunos factores también que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista, me atrevo a decir, ideológico, de la procedencia de quienes protestan en algunos casos, no digo en el caso de los transportistas, que es verdad. Que esto también tiene parte de paro patronal, porque estas son grandes empresas. Eso es lo que empresas. te iba a decir, no son propiamente sindicatos o los propios trabajadores, sino que son patronal de esos trabajadores, legítimamente, por supuesto, nada más lejos de mi intención que discutir su protesta, pero digamos que tiene otros factores que hace mucho más complicado el asunto y que además para el gobierno solucionarlo tampoco es fácil. El precio del gasóleo, ¿cómo haces? ¿Lo subvencionas más? En su mano no está, en mano del gobierno no está bajar esos gasolinas, esos gasóleos. Pero lo que sí digo es que hay otros sectores que poco a poco se van a ir sumando a ese efecto dominó, y yo creo que en los próximos meses puede haber una combinación de efecto positivo de recuperación con protesta de algunos sectores, insisto, con algunos factores que poco a poco habrá que ir analizando. Hay un patrón que se repite en todas las situaciones de crisis, que es el momento de mayor tensión social se produce en el momento en que la crisis empieza a remitir y que empieza a haber mejoras, y cuando se produce una percepción de que las mejoras no se distribuyen de manera, digamos, igual entre los distintos sectores sociales, incluso profesionales, ¿no? Esto ya pasó por la crisis del 2008, crisis económica y financiera. En los momentos más complicados, aquí la gente estaba literalmente asustada y aterrorizada ante la posibilidad de perder el trabajo, o incluso perder la vivienda como consecuencia del impago de la hipoteca si no podía pagarla, ¿no? La contestación empezó a producirse, recordémoslo bien, en el momento en que se empezaba a recuperar la economía. Ahora hemos vivido una situación distinta, que es una crisis sanitaria, pero con implicación económica. Mientras estábamos en el momento más complicado, confinados, asustados por la evolución de la epidemia, había una contención fuerte, aunque algunos sectores intentaron levantar la protesta, lo recordamos bien, en Madrid especialmente, pero ahora viene el momento en que el dolor, digamos, en la osamenta social se empieza a expresar, y se puede expresar algunos. Ahora, de todas maneras, lo que dices, los chalecos amarillos españoles pueden surgir de esta protesta por el aumento del precio del gasóleo. En Francia fue así. El incremento del precio del gasóleo por la vía de la tributación fue el detonante, la primera chispa que encendió aquella protesta, que duró prácticamente un año y que tuvo consecuencias sociales y políticas muy serias. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico de este tipo, pero atención, porque España se están larvando efectivamente tensiones que podrían provocar. O sea, yo creo que el año 2022 va a ser un año complejo, muy complejo. No como los dos anteriores que han sido tranquilos. Pero con una complejidad distinta, ¿no? Sí, pero fíjate bien, sí. Es decir, los 2 años anteriores han sido de miedo. De miedo. O sea, en casa o saliendo con la mascarilla y con estadísticas diarias en los medios de comunicación sobre el número de gente muerta, hospitalizada, etcétera. En el momento que esto remite, lo que quiero decir es que en realidad esta crisis sanitaria no puede dibujarse como si fuese un paréntesis que se cierra nítidamente y que a partir del cerrar el paréntesis la escritura vuelve a ser como antes. No, lo que viene es complejo. Las piezas se recolocan de otra manera. Vamos a sustituir el miedo por una complejidad, si me permitís el adjetivo, angustiosa. Manuela. No, yo reflexionando, la verdad es que me preocupa no ver muy claro por ninguna de las dos partes por dónde se puede atisbar las soluciones, ¿no? Y hay veces que te da un poco sensación de inquietud
cuando no parece que se quieren encontrar las soluciones, ¿no? Es decir, que la actitud de disgusto, de decepción, de fracaso, pues hace que luego sean poco elásticas, ¿no? Por eso yo me hubiera gustado bastante que haber escuchado, por ejemplo, respecto a esto, nosotros hablamos hace 3 meses de lo otro, nuestra solución es esta, no ese discurso tan etéreo por parte de las personas responsables del gobierno, y a su vez por parte de las empresas que están en este momento ya con la convocatoria de la huelga. También me hubiera gustado más encontrar una plantilla de propuestas de soluciones. Eso me haría pensar que tienen más ganas de encontrar la solución. Mira, sobre plantilla, esta tarde hemos conocido la plantilla, el documento entero que han firmado España y la Comisión Europea para que nuestro país reciba los 70.000 millones de euros de los fondos europeos, los 70.000 que no vamos a tener que devolver, porque luego hay otros 70.000 que, digamos, es un crédito preconcedido que tenemos ya, pero que sería un crédito, habría que devolver. De momento estamos tirando de lo que nos van a dar sin que tengamos que devolverlo. Y para que nos lleguen esos millones, España ha firmado un contrato con la Comisión Europea. Y en ese documento, cuyo literal hemos conocido esta tarde, se confirma que España va a tener que hacer algunas reformas concretas. Por ejemplo, cambiar el sistema por el que se calcula la pensión de los trabajadores cuando los trabajadores se jubilan. Ahora mismo, para hacer ese cálculo de cuándo va a cobrar usted de pensión, se tienen en cuenta los últimos 25 años, el sueldo de los últimos 25 años de la carrera laboral de un trabajador. Eso habitualmente beneficia a los trabajadores en el sentido de que se da por hecho o se presupone que el sueldo que uno obtiene en los últimos 25 años de su carrera es superior al que obtenía cuando empezó a trabajar. Por lo tanto, se hace la media con los sueldos más altos de la carrera de un trabajador. Eso tiene una excepción, y es cuando, por ejemplo, a un trabajador le echan en los últimos meses o en los últimos años de su carrera. Claro, entonces ahí ya la media se viene abajo y hay auténticos dramas. Eso hay que cambiarlo. El gobierno español sabía que tenía que cambiar eso. Y Bruselas lo que dice en este contrato es hay que cambiar eso. Lo que no queda claro es cómo. Si ampliando el número de años que se tienen en cuenta, pasar de 25, por ejemplo, a 35, hacer una media con más años, y entonces ahí cualquier cambio, cualquier incidencia negativa pues se vería un poquito diluida. O si, por ejemplo, que cada trabajador pudiera elegir de sus años trabajados con cuáles quiere que se haga el cómputo. Claro, si uno, por ejemplo, ha trabajado de los 45 a los 52, es cuando mejor sueldo cobró, y luego vinieron las vacas flacas, pues cogería esos 7 años y los de alrededor. Esto está sobre la mesa, estas opciones las tiene sobre la mesa el gobierno, y Bruselas dice, decídanse, pero algo hay que hacer. Y hay que hacerlo ya, hay que cambiarlo ya. Jordi Fàbrega, buenas noches. Hola, buenas noches. Si España y la Comisión Europea ponen en este documento el compromiso de que va a haber una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, es una medida que el gobierno español barajó antes de presentar el plan de recuperación a Bruselas, que luego quedó difusa en el documento final que se envió y que aparece ahora de forma clara por segunda vez en un documento oficial firmado por la Comisión Europea. Esta vez es en el documento en el que se concreta cómo va a comprobar Bruselas que España cumple con las promesas del plan de recuperación, básicamente con las reformas. En ese texto se dice que una de las cuestiones que valorará la Comisión Europea es que se alargue el periodo para el cálculo de la pensión. Ahora se tienen en cuenta los últimos 25 años de vida laboral, y como medida para compensar el aumento del gasto en pensiones que se ha comprometido, por ejemplo, al volverlas a subir en función del IPC, Bruselas exige que se amplíe ese periodo de cálculo. El gobierno asegura que el compromiso recogido en este documento es lo ya conocido, que se va a negociar con los agentes sociales, y recuerda que de hecho en la propuesta española enviada a Bruselas en junio se hablaba de algunas ideas sin concretarlas del todo, pero ideas como que el trabajador elija los años que le sean más favorables para calcular su jubilación. Jordi, gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Mañana a esta hora ya sí seguro, porque se votará tarde, pero no tan tarde, Enrique Arnaldo tendrá ya el aval del Congreso para ser magistrado del Tribunal Constitucional durante 9 años, ni más ni menos. El de mañana no es el último trámite, pero sí es el último paso puramente político por el que tiene que pasar el polémico candidato elegido por el PP y aceptado por PSOE y Unidas Podemos para no desbaratar, dicen, la renovación de las instituciones. Nosotros nos hemos tragado muchos sapos, señorías de Unidas Podemos. Ahora,
Cocodrilos no, ¿eh? Plántense un poquito. De vez en cuando solo. Nosotros no entendemos los votos vergonzosos o los votos que avergüenzan, y le tengo que decir que nosotros vamos a votar sin ninguna vergüenza, vamos a votar por lo que creemos, que es que no es idóneo. ¿Por qué mañana se van a comer el sapo de estas proporciones que les ha puesto el PP? ¿Por qué mañana no tenemos todos un poco de decencia y votamos con el corazón? Son Gabriel Rufián, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, los socios parlamentarios habituales del Gobierno. Hoy han aprovechado la larguísima sesión parlamentaria en el Congreso para esta llamada de atención a los socios del Ejecutivo. Les hemos contado ya que hay 2 diputadas de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Mary Pita, que han criticado en una tribuna el hecho de que su partido vaya a votar a Arnaldo. Esa tribuna la han escrito, la han publicado en el Periódico de España, el periódico de Garea, por cierto, y en él dicen que cada voto afirmativo mañana a ese candidato, a Arnaldo, es una ignorancia deliberada. No aclaran si ellas votarán en contra, saltándose la disciplina de voto, pero se sobreentiende que lo harán si, como dicen, les parece tan mal cualquier otra opción. Le hemos preguntado esta noche a Enrique Santiago, ¿van a darle libertad de voto? Ha dejado claro que no. Que la idea es que mañana los 35 diputados de Unidas Podemos voten a favor de los nuevos magistrados, incluido Arnaldo. En el PSOE, en principio, también van a votar todos a favor, incluido don Elorza, que dijo aquí que lo haría con la nariz tapada. En cualquier caso, Carolina Gómez, la votación va a salir adelante. Mucho tendría que cambiar la cosa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Aunque es individual, telemática y secreta, la votación de mañana no peligra. Se necesitan 210 votos para esa renovación. El pacto entre el Gobierno y el Partido Popular garantiza 244 votos a favor, así que tendrían que romper la disciplina de voto más de 30 diputados, algo que en este momento parece muy poco probable según todas las fuentes consultadas. En el PSOE reconocen que el mensaje del presidente del Gobierno esta mañana en tribuna, llamando a preservar ese acuerdo con el PP para renovar los órganos constitucionales, es un mensaje en clave interna de cierre de filas. Y en Unidas Podemos están haciendo también una llamada a rebato. Todos los líderes del espacio confederal han defendido en las últimas horas ese acuerdo con el PP. Lo hacían Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Jaume Asens aquí en la cadena SER. Y en el partido, de manera interna, además están advirtiendo de que sería una desobediencia a todo el grupo parlamentario votar en contra. Al margen de esa disconformidad que es extendida y que han manifestado públicamente o don Elorza o Gloria Elizo de Podemos, que no aclaran todavía si van a romper esa disciplina de voto, la verdad es que hay un acuerdo sólido para votar a Arnaldo y al resto de candidatos, aunque sea con la nariz tapada. Lamentan las direcciones de ambos grupos que se ponga el foco en ellos, sino en el Partido Popular, que es quien ha designado a ese candidato, y desde el espacio morado aseguraban que no podían poner en riesgo la renovación del CGPJ, que es lo más importante. Si caía esta pieza, asegura una fuente, poníamos en peligro todo lo demás. Gracias, Carolina. Como decíamos el de mañana, el visto bueno del Congreso no es el último trámite, porque todavía falta el visto bueno de los pares, de los que serán los compañeros de estos magistrados en el Tribunal Constitucional. Tampoco se prevé ahí ningún motín, a pesar de que, como les estamos contando desde que ha empezado Hora 25 a las 8 de la tarde, desde las asociaciones judiciales reconocen, fuera de micrófono eso sí, que lo que va a pasar mañana es una vergüenza. Dicen, es vergonzoso. Lo dicen todas, incluida la asociación más conservadora de todas, que es la mayoritaria. Miguel Ángel Campos. Desde la mayoritaria y conservadora APM hasta la progresista Jueces y Juezas para la Democracia prefieren no pronunciarse de forma oficial para no interferir en el trabajo del legislativo, que es el que designará mañana a Arnaldo y al resto de candidatos. Un silencio por respeto a este poder del Estado, recalcan las asociaciones. De puertas para adentro, todas coinciden en calificar de vergonzosa la elección de Enrique Arnaldo, cuyo pasado manchado y opiniones que pueden ser objeto de recusación le inhabilitan para el cargo. Recuerdan que la elección de un magistrado del Constitucional es mucho más importante que la de un vocal del Poder Judicial, que al fin y al cabo decide sobre asuntos tales como la presidencia de una audiencia provincial. Las decisiones de un magistrado del Constitucional sientan jurisprudencia y afectan a todos los españoles. Vuestro análisis de lo que va a suceder mañana, vuestro análisis del escándalo Arnaldo. Manuela Carmena. Bueno, yo la verdad es que creo que el Gobierno debería aceptar que ha metido la pata, que se ha equivocado. Yo, hay una de las cosas que me sorprende muchísimo es que ahora traten de justificar algo tan grave, que es como nombrar a una persona que estamos todos de acuerdo que no es idónea, que tiene un comportamiento que no es ejemplar, ¿no? Entre paréntesis, quiero decir que a mí me sorprendió muchísimo que en el acto de la comparecencia el propio probable y futuro magistrado, hasta este momento el letrado, el señor Arnaldo,
dijo dirigiéndose a los comparecientes: yo no soy ni más honrado ni menos que ustedes, ¿no? A mí eso me pareció un descenso de la estructura de la honestidad y la moral en el marco de nuestras instituciones. Es inaceptable, ¿no? Absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo que se han equivocado? Porque no hay nadie que entienda si era necesario era necesario hacer el pacto, y de pronto había una oportunidad de hacerlo. ¿Por qué se resolvió en un día? ¿Por qué no estuvieron negociando los días que fueran necesarios para encontrar un magistrado conservador honesto? Que los hay muchísimos y estupendos. Yo conozco a muchísimos que podría proponer en este momento. Entonces, ¿por qué hubo esa gran equivocación? ¿Por qué metieron la pata, ¿no? ¿Y por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no analizaron realmente de quién se trataba? ¿O simplemente porque pensaron que era la única oportunidad, ¿no? Pues se equivocaron. Porque hay veces que para hacer un acuerdo hay que estar un determinado tiempo, ¿no? Y ni una cosa ni otra, ni estar 5 años sin hablar y de pronto en una tarde resolverlo, porque se resuelve muy mal. Entonces yo creo que se resolvió muy mal, y a partir de ese momento cada vez ha ido a peor, porque a mí desde luego lo que no me convence nada es decir que porque es necesario el que las instituciones se renueven, hacerlo con las personas que son inidóneas. Es que es una cosa incomprensible, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, sinceramente, pues todavía están a tiempo, aunque ya es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que había que haber revisado el acuerdo de manera inmediata, pues con una justificación muy clara. Hemos tenido conocimiento de que la persona sobre la que hemos hablado pues no se ha llegado a este acuerdo, no tiene esa idoneidad. Y yo creo que ahí el propio Partido Popular se equivoca, porque esto desprestigia a todos los partidos, desprestigia al partido de gobierno y desprestigia al Partido Popular. Esa reacción de todas las asociaciones de magistrados es indicativa del desprestigio que gana con esta decisión el Tribunal Constitucional, y eso es desastroso para el prestigio de la democracia, para el prestigio de los partidos. Pero igual convendría que esos magistrados de las asociaciones lo dijeran públicamente y con comunicados tan rápidos como emiten en otros casos y no como fuentes. Bueno, dicho esto... Fernando, si me perdonas, sí, pues depende mucho, ¿no? Yo creo que en las asociaciones judiciales hay un afán grande de no salirse de los marcos de las competencias, ¿no? Si quieres, hay, digamos, un legalismo exagerado, ¿no? Bueno, pues otras veces a lo mejor no tiene la trascendencia que tiene, pero bueno, yo creo que es importante el que sabemos lo que se piensa, aunque no hayan querido hacer un comunicado. Te lo acepto, pero no siempre tienen ese cuidado. Yo creo que aquí hay un responsable principal, que es el Partido Popular, quien presenta nada menos que a este candidato, que bastante sabe el Partido Popular que no es la persona adecuada. No es la persona adecuada no porque sea próximo al Partido Popular, que también, sino por otras cosas. Hay que recordar que ahora mismo uno de los magistrados que se va a sustituir fue diputado del PP, Andrés Ollero, por ejemplo, sino que en este caso son otras circunstancias que hacen invotable. Y si el Partido Popular lo propone, hay una segunda fase, que es la que se va a materializar mañana, que es la del Partido Socialista y Unidas Podemos, votando a esta persona que todos coincidimos en que no es idónea. Yo creo que en la medida en la que el Partido Socialista y Unidas Podemos, mañana todos sus diputados, uno a uno individualmente en voto secreto, le van a votar, se hacen responsables también de ese nombramiento y asumen ese nombramiento, y por tanto serán responsables de que Enrique Arnaldo esté en el Tribunal Constitucional. Yo creo que es abrumadora la cantidad de noticias que se están dando estos días. En el Periódico de España hemos publicado que mientras era letrado de las Cortes tenía un cliente privado que le pagaba por informarle de cómo se tramitaban los proyectos de ley en el Congreso. Además, redactaba informes, recursos ante la Junta Electoral Central, organismo en la que él había estado también mientras era letrado. Mañana publicaremos más, y tiene relaciones además en casos de corrupción nada menos que con el político más corrupto o más condenado por corrupción de España, que es Jaume Matas, como se ha publicado. Quiero decir, yo creo que es tal la abrumadora la cantidad de circunstancias que hay, que los diputados del PSOE y de Unidas Podemos que le voten se hacen responsable de eso. Y cuando oía, por ejemplo, a O'Donnell Orza, al que le tengo mucho aprecio y coincido mucho en el Congreso, en la cadena SER, explicar aquello de que no le gustaba pero que le va a votar, pues sinceramente yo no alabo a O'Donnell Orza ni a los diputados que dicen eso, porque creo que el voto tiene que ser en conciencia y en coherencia con lo que se piensa, y no tanto con esa disciplina de voto, que en este caso además no la hay, porque como digo, el voto es secreto y por tanto no hay posibilidad de sanciones. Y dado que no existe
esa disciplina de voto, repito y subrayo, los diputados del PSOE y de Unidas Podemos que le voten sabiendo que no es la persona serán responsables también de ese nombramiento. A ver, yo pienso que esta es, desde el punto de vista táctico, es una operación genial del Partido Popular, en el sentido de que ha puesto, es decir, ¿queréis renovar las instituciones? Bien, estos son mis nombres, y si no os gustan, no hay renovación. Yo difiero de lo que ha dicho Manuela antes, es decir, esto al Partido Popular, en fin, esta efervescencia informativa que hay estos días respecto al señor Arnaldo, principalmente, le provoca un perjuicio equivalente a 0,0000000 y así hasta el infinito. Nada, no le perjudica nada, porque la dinámica política española está situada en otro plano. O sea, la dinámica política española básicamente está situada en un plano de el concepto de deslegitimación. El gobierno es ilegítimo. Este es el plano en el que el PP ha situado a buena parte de sus electores en durísima competición o concurrencia con el partido Vox. Esto no le va a provocar ningún perjuicio al Partido Popular. El Partido Popular lo que ha hecho es decir, oye, ya sabemos que vamos a presentar algún candidato feo, pero esto es el precio que nosotros os ponemos para renovar las instituciones, que es que vosotros vais a tener que votar a candidatos feos. Entonces, ante esto, los partidos que hoy conforman el gobierno de España, gobernar es muy complicado. Parece que en este país, hombre, pues has tenido una epidemia, ahora se suben los carburantes, el mundo está desmadejado, etcétera, etcétera, y el PP además te propone candidatos feos que si quieres desbloquear las instituciones los has de votar. Es complicado gobernar. La poesía sale más gratis, normalmente en el ámbito civil y en el ámbito político. La poesía siempre sale gratis. Gobernar es complicado. Ahora aquí la izquierda, los gobernantes actuales podrían haber dicho, pues mire, no queremos votar a candidatos feos, y no los votamos y mantenemos las instituciones bloqueadas hasta el final de la legislatura. Han decidido pues optar por el pragmatismo. Bien. Acabo. Creo, como suele pasar en este país, que ante la posibilidad de que algún diputado ejerza la libertad de voto, hay un dramatismo extraño. Este país es una democracia, no es un cuartel. La palabra incluso disciplina de voto me parece como un poco del siglo XIX. Oye, pues si hay gente de los dos partidos, del PSOE y de Unidas Podemos, que no lo ven claro, pues que no voten a favor, que voten en contra. Pero lo que pasa es que lo que tú dices, la libertad de voto del dices, parlamentario. Enrique, es la explicación, pero no la justificación. Bueno, oye, es la dinámica de las cosas. Es decir, las direcciones de los partidos han decidido que el bien mayor, en su perspectiva, es la renovación de las instituciones. Si tú eres diputado del PSOE o de Unidas Podemos y no estás de acuerdo, tiene un coste político que tendrán que asumir. Pues tú no votas en contra, y yo en este caso yo defendería particularmente de que estos diputados que no lo quieran votar no sean sancionados por ejercer su que no se les puede sancionar porque no se va a saber qué ha votado cada uno. Es igual, aunque se supiese, por actuar en conciencia. Manuela. Y acabo una ultimísima cosa. Hombre, respecto, claro, lo que tendría su ironía es que a Unidas Podemos lunes, miércoles y viernes se les acusase de ser radicales. Martes, jueves y sábado de ser demasiado pragmáticos. Sería un poco como irónico. Carmena. Bueno, yo la verdad es que, fíjate, Enrique, me preocupa un poco eso de que nosotros pensemos que los votantes del Partido Popular no tienen interés en que las instituciones realmente sean lo que deben ser, ¿no? Porque yo creo que ahí estamos como haciendo una, digamos, diferenciación que no es exacta. Es decir, pensamos que lo que se dice en el Congreso por los miembros del Partido Popular es lo que piensan después muchos de sus votantes, ¿no? Yo no sé si por los medios de información que utilicen votantes del Partido Popular pueden o no conocer bien, pero creo que cada vez más sí, porque realmente todo lo que tiene que ver con el currículum del señor Arnaldo se está extendiendo muchísimo. Y yo te digo que en lo que está claro que hay muchos votantes del Partido Popular
Popular. Y yo ahora pienso, por ejemplo, en la judicatura, en muchos votantes que pueden estar vinculados pues con la asociación profesional de la judicatura, ¿no? Que muchos pueden ser votantes. Eso les significa un alejamiento de los partidos en general, y un alejamiento del Partido Popular. Esto significa una vuelta de rosca más de decepción ciudadana respecto a los partidos políticos y un desprestigio más aún todavía de los partidos políticos, porque de verdad es que yo creo que el Partido Popular no gana con esto, y que ¿por qué tendría que poner a Arnaldo si tiene otras personas que pueden jugar exactamente igual? ¿Y por qué además solamente se resolvió en un día? Porque fue un día lo que tardaron en hacer ese pacto. No Retomamos el debate ahora mismo. Hora 25. Aimar Bretos. Les estamos contando hoy en la SER que en la Comunidad de Madrid se han tirado a la basura más de 100.000 dosis de vacunas porque han caducaron en las neveras. Y eso que el gobierno Ayuso se pasó semanas justificando que su ritmo de vacunación era más lento que el de otras comunidades porque no tenía suficientes dosis, porque el gobierno no les mandaba más dosis, decían. 100.000 les caducaron, algo más de 100.000. Javier Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En total, Madrid ha desechado 117.977 dosis. De ellas, 106.000 directamente porque le han caducado. Son suficientes para inmunizar a casi 77.000 personas. Ayuso no lo reconoció cuando Cataluña tiró 69.000 porque descongeló más de las que luego necesitó. Ahora responsabiliza al Ministerio. Enrique Osorio, su portavoz. Esta decisión del Ministerio, un poco sorprendente, ¿no?, de no seguir vacunando con AstraZeneca y con Janssen y preferir Pfizer, y ignoró cuál fue el plazo en el cual la Comunidad de Madrid notificó al Ministerio de Sanidad que estas vacunas iban a sobrar. El Ministerio asegura que Madrid quiso donar solo las de Janssen el día 27 de octubre, cuando en el mejor de los casos estaban a un mes del vencimiento y eran ya inviables para donación. Amos García Rojas, de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando García, de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Me produce una tristeza infinita y me cabrea profundamente. Le estamos hurtando dosis a los países en vías de desarrollo. Esa estrategia fue equivocada desde el principio. Ya el Ministerio había establecido desde el principio que no había que guardar dosis porque ya irían llegando, la mayor parte de las comunidades lo han hecho y ha funcionado muy bien. Andalucía y la Comunidad Valenciana aseguran que no les han caducado vacunas. Melilla reconoce que ha tirado algo más de 2.000 y País Vasco solo 36. Es el 0,00098% de las que ha recibido. Estas son las dosis que se han perdido, que no se han podido poner. Hay otras muchas que las comunidades autónomas han devuelto al Ministerio de Sanidad. Eran dosis sobrantes, se devolvían. Según hemos sabido, en total las autonomías han mandado de vuelta al Ministerio casi 2 millones de vacunas, la mayoría de AstraZeneca. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sanidad desconoce el número de vacunas que se han tenido que destruir en toda España porque han caducado. Dice que esa es una información de las comunidades autónomas, pero sí ha avanzado a la cadena SER la cifra de dosis que han devuelto antes de prescribir. Más de 1.800.000, casi todas de AstraZeneca, aunque hay también algunas partidas de Janssen. AstraZeneca empezó a sobrar porque esta vacuna dejó de ponerse en mayo ante el temor a los episodios graves de trombosis y la pauta se completó con Pfizer. Según el Ministerio, esos 2 millones de inyecciones se devolvieron con tiempo suficiente, con un plazo de caducidad de al menos 3 meses, que es el que exigen los acuerdos bilaterales para poder donarlas a otros países. Excepto, claro está, en el caso de Madrid, por cierto, una de las comunidades que más insistió en eliminar los límites de edad para administrar esta marca. En total, España ha donado ya 10 millones de vacunas fundamentalmente a Latinoamérica, todas de AstraZeneca y la inmensa mayoría a través de COVAX, el mecanismo que implica que las dosis las envía directamente el laboratorio al país receptor. Manuela Carmena, ¿qué te sugiere el titular? Más de 100.000 vacunas caducadas en las neveras de la Comunidad de Madrid. Pues un horror y una pena y una responsabilidad y sobre todo, a mí me parece que cuando pasa algo tan que lo hemos hecho, que se ha hecho tan mal, ¿no? Que no sean capaces en la comunidad de decir, oye, pues esto, perdón, no, ha sido un desastre, lo hemos hecho mal, ¿no? Sino que de nuevo otra vez el enredarse, el no decir la verdad, el mentir, el echar la culpa al Ministerio, ¿no? Es que es un procedimiento que es insano, yo creo, es insano para el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra democracia. Por cierto, las vacunas se han colado hoy en el Pleno del Congreso, en concreto la vacuna, la de Santiago Abascal, líder de Vox. Isabel Villar, ¿qué ha pasado? Buenas noches. Buenas noches. Todo ha empezado por esto que ha dicho Abascal sobre la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow. ¿Removió acaso mínimamente su conciencia, señor Sánchez,
ver que el conciliábulo climático de Escocia movilizó... El presidente Sánchez le ha respondido comparando estas declaraciones con el negacionismo del COVID. Habla del conciliábulo climático y, por tanto, habla usted del negacionismo climático, ¿no? Esto me hacía reflexionar también desde una entrevista que usted hizo con un periodista muy independiente, con Jiménez Dos Santos, ¿no? Le preguntaba a usted directamente si se había vacunado o no se había vacunado. No dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Luego ya matizó y dijo que él sí se había vacunado. En ese momento Abascal le hace un gesto a Sánchez desde su escaño. Ah, ¿no se ha vacunado? ¿A que no lo quiere usted decir? Claro, este es el problema, señoría, que usted niega la evidencia del cambio climático como niega también la aportación de la ciencia a la respuesta a la COVID. Abascal ha subido luego a la tribuna y le ha reprochado a Sánchez que hable ha dicho de su salud. Que como presidente del Gobierno haya subido usted a esta tribuna y haya incumplido una regla básica de educación, que es la de evitar preguntarle a alguien sobre su salud en público, es un hecho de una gravedad extraordinaria. Para acto seguido hablar él del aspecto físico del presidente. Yo a usted le veo demasiado delgado. Incluso le veo con mala cara en este aniversario de su llegada al Gobierno. No sé si usted tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, pero no me tiene que dar ninguna cuenta sobre ello. Y lo que usted hoy ha hecho en esta tribuna es lo que hace en realidad contra todos los españoles, pisoteando los derechos constitucionales y las libertades. Pero el asunto ha trascendido al cara a cara Sánchez Abascal. Con las vacunas le pasa como con la mili y los chiringuitos. Hace ver que hizo la mili y no la hizo, hace ver que los chiringuitos son malos y ha vivido toda la vida de un chiringuito. Yo estoy convencido que se ha vacunado. Está entrando en este recinto y si no se ha vacunado, usted potencialmente puede ser un peligro para los demás. Esto decían Gabriel Rufián de Esquerra y Joan Baldoví de Compromís antes de que Sánchez volviera una última vez al asunto. Si ustedes niegan, o al menos no lo dicen claramente, el poder de la ciencia para responder ante el COVID-19 con una vacuna, señorías, ustedes están jugando a un juego que nada tiene que ver precisamente con el que se exige a los líderes políticos. En todo caso, le diré, señoría, que con el nivel de testosterona que le he visto al señor Abascal, estoy convencido de que está en plena forma, porque tanta agresividad no se entendería sin ese poder y esa testosterona. Palabras de Sánchez ya por la tarde en la sesión de control. El hecho de que un líder político coquetee con el mensaje de que no se ha vacunado, aunque quizás si ya lo haya hecho, no lo sabremos o sí, ya veremos, ¿eso es algo personal, Garea? No, ni mucho menos, y tan grave como que un líder político a estas alturas desde la tribuna del Congreso ponga en duda nada menos que la crisis climática con esa forma. Yo creo que forma parte de un discurso peligroso y especialmente peligroso cuando además se formula desde la tribuna del Congreso y con 52 diputados detrás. Yo creo que en el asunto de las vacunas, ligando con el tema anterior, yo creo que en términos generales ha sido uno de los éxitos de este país, como se ha hecho, por las administraciones, las diferentes, salvo alguna cosa, como diría Rajoy, de lo que estabais informando, también por parte de los ciudadanos, porque el porcentaje de personas que se han negado a vacunarse es mínimo en relación a otros países, pero me parece grave que se lancen estos mensajes desde estas instituciones. Juliana. En España es de los países que ha vacunado mejor del mundo, estos son datos objetivos, está ahí, había una felicitación reciente de la Organización Mundial de la Salud, y además es uno de los países en Europa en el que el movimiento antivacunas que existe se ha expresado con mayor timidez, sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con Francia, donde ha habido manifestaciones, con Italia, donde ha habido manifestaciones e incluso algún acto de violencia, o incluso con Alemania, donde también ha habido manifestaciones apreciables, ¿no? Vox lo ha intentado y no ha podido. Y yo creo que lo que ha aparecido hoy es una cierta escoria del debate, escoria en el sentido de residuo, ¿no? de este intento. Lo han intentado, lo querían hacer y no han podido hacerlo. Hablabas de las manifestaciones en Italia, precisamente hoy. Y con violencia. Sí, con violencia. Recordad las escenas en el centro de Roma hace un mes o sí. Pues el gobierno del país ha aplicado una medida por la cual se prohíbe
manifestarse, prohíben a los negacionistas manifestarse en el centro de las grandes ciudades. Se las montan cada sábado, ya no podrá ser en el centro de las grandes ciudades. Vámonos a Roma. Marina García, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Esas nuevas medidas en las que llevaba tiempo trabajando el Ministerio de Interior italiano alejan las manifestaciones del centro. Ahora solo se podrán celebrar en zonas aisladas y lejanas de los edificios de las instituciones públicas. Además, los manifestantes deberán llevar la mascarilla aún estando al aire libre. Recordemos que muchos de ellos, la mayoría, están sin vacunar y no podrán realizar marchas, deberán ser siempre de forma estática estas protestas. La rigidez por parte del gobierno, que cuenta con el apoyo del Partido Democrático, del partido de Berlusconi Forza Italia y el de Renzi, Italia Viva, quiere evitar que despunte la pandemia y se centra además, como defendía esta mañana la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, en el equilibrio de los derechos. Uno se puede manifestar, pero tiene que haber unas reglas que protejan a todos los otros ciudadanos y su igual derecho al trabajo y a la salud pública. Se había convertido en una pesadilla para ciudadanos, comerciantes y turistas que paseaban por el centro de las ciudades y tenían que hacer frente a disturbios o escenas violentas que ponían en riesgo su seguridad y su salud. Y nos vamos a otro punto en el que la seguridad ahora mismo es muy delicada, que es la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Saben ustedes que Lukashenko, el jefe de Estado bielorruso, está echándole un pulso tremendo a la Unión Europea en la frontera con Polonia. Está llevando allí a inmigrantes de distintos países, sirios, afganos, los está llevando allí para lanzarlos directamente, escoltados por su fuerza de seguridad, lanzarlos contra la frontera polaca. Esta tarde, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha anunciado que van a imponer más sanciones al régimen de Lukashenko, más sanciones que las que le impusieron en origen. El origen de todo esto viene porque impusieron a Lukashenko sanciones por su autoritarismo. Pues Ursula von der Leyen ha anunciado esta tarde más sanciones de los países europeos, y también esta tarde hemos sabido que Rusia ha mandado 2 bombarderos para que sobrevuelen esa frontera. Cunde el temor en Europa de que Putin está intentando testar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante un ataque desestabilizador híbrido, como parece que es este caso, sin violencia, lanzando personas, pero sin disparar un tiro. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Esta es la convicción, sí, en las instituciones, y un reto, porque a nadie se le escapa que hace muy pocos días este gobierno, el de Polonia, era un gobierno aislado por sus problemas con los derechos fundamentales, pero la mayoría opina que Putin está intentando confirmar si la unidad a nivel europeo resiste y hasta dónde hay capacidad de respuesta. Hacía mucho tiempo que temían algún tipo de ataque. Ataque es la palabra que ha utilizado hoy el presidente del Consejo Europeo. Un ataque, como están escuchando, no solo contra Polonia, sino contra los 27. Ataque para el que la respuesta parece por construir un muro. Los servicios jurídicos del Consejo Europeo han dicho ya que es legal financiarlo. La Comisión tenía otra opinión y de momento no se convoca esta reunión por videoconferencia de jefes de gobierno que ha pedido el jefe del gobierno polaco, Morawiecki, argumentando que antes es necesario que hablen los ministros de Exteriores. Será en una reunión prevista para el lunes. Enrique, tu lectura. Pues que alguien ha pensado entre Minsk y Moscú que hay que hacer cosas feas. A veces hay que votar cosas feas y a veces la Unión Europea ahora se puede ver obligada a hacer cosas feas, que es a defender a Polonia, porque Polonia es miembro de la Unión Europea y tiene la obligación de defenderla. Está en conflicto, el centro directivo europeo está en conflicto con el gobierno polaco, pero la Unión Europea, a su vez, si quiere que los polacos se sientan adheridos a la Unión Europea, ha de defender a Polonia. Por lo tanto, ahí se establece una contradicción muy severa, muy severa. Aquí se está jugando muy fuerte, fortísimamente. Manuela. Bueno, a mí lo único que me parece escandaloso es que con todas estas cuestiones lo que no nos importa es la vida de todas estas personas, ¿no? Yo he estado viendo las imágenes y es imposible. Es decir, no podemos tener esa falta de sensibilidad, esa falta de humanidad, como sea. Hay que pedir a la Unión Europea que haga un corredor de ayuda. Es decir, lo único que no se puede tolerar es esto, ¿no? Es que están gaseando a niños que están helados de frío, ¿no? Es que no lo
podemos tolerar. Si esto es lo que hace la Comunidad Europea, uno se siente... Pero, muy lejos. Manuela, yo estoy, de absolutamente de acuerdo contigo, pero fíjate una cosa, es decir, vamos a ver, al menos yo intento razonar en términos un poco políticos, si me permites la expresión. Ya sé que es una expresión desprestigiada, pero sigo apegado a ello. Es decir, no se puede confundir al atacado con el atacante. Esto en general creo que no se puede. Sí, es decir, pero no podemos... Es decir, lo que está ocurriendo en esa frontera es absolutamente inmoral. Total. Y nos ha de conmover y nos conmueve. Perdona, y las víctimas son las que nos tienen que preocupar. Sí, las víctimas nos tienen que preocupar. Por encima de todo. Pero nos tiene que preocupar entender qué es lo que está pasando y no confundir los planos de la realidad. Es decir, no invertirlos. No. Porque al final resultará que alguien ha decidido taimadamente o incluso criminalmente aprovechar, fomentar incluso una corriente migratoria, empujarla hacia un país que ha entrado en crisis política con la Unión Europea para acentuar las disensiones de la Unión Europea, y que nosotros al final lleguemos a la conclusión que la principal responsabilidad de lo que está ocurriendo es de la Unión Europea y no del tirano que está haciendo eso con el apoyo de Moscú. No invirtamos los planos, porque entonces entramos en la confusión. Y la confusión política, Manuela, conduce a la confusión moral. No, por encima de todo hay la responsabilidad moral, y la responsabilidad de hacer un corredor para salvar la situación de esas personas es incuestionable. Es lo más importante. El corredor será si existen las posibilidades materiales y militares para hacerlo. Bueno, hay que hacer, todo lo posible. Fernando Garea. En la descripción que has hecho de los hechos, por supuesto a mucha menor escala y en otras circunstancias, pero estabas hablando de la utilización por parte de un Estado del ansia migratoria de las personas, utilizarla con un fin geoestratégico. ¿Y qué hizo la Unión Europea en ese momento? Perdonar, ¿qué hicimos nosotros? Yo creo que está bien lo que hicimos nosotros. Pues está muy bien traído, porque efectivamente es así. Cuando Marruecos empuja a un determinado número de menores en proporción humana, de drama humano, lo que está pasando en Bielorrusia es muchísimo más grave de lo que pasó. Sí, por eso he hecho la salvedad de la Pero cuando ello ocurrió, ¿qué hizo España? Fue pedir ayuda a la Unión Europea. ¿Qué ha hecho Polonia? Pedir ayuda a la Unión Europea. ¿Le puede negar la Unión Europea la ayuda a Polonia? No. No, claro que no, pero lo más importante de todo no es darle la ayuda para volver a dejar entre una y otra frontera a todo un conjunto de personas desvalidas. No, hay que dar un paso y para eso están todos los esfuerzos. Es que si algo importante en política es la vida de las personas. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Lograr que se hable de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados es francamente difícil. Hoy se suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para informar sobre lo hablado y acordado en la cumbre sobre los Balcanes y en el último Consejo Europeo. Pero ha sido casi imposible, por lo menos en las intervenciones de los principales grupos parlamentarios, que solo muestran interés por lo que está a un palmo de su nariz. Prácticamente todo el debate se fue en hablar de dos cosas increíbles: si la situación actual de la pandemia en España es mejor que en el resto de Europa o no, y de si España está en quiebra o en recuperación. Eran dos puntos increíbles para discutir, porque no hay discusión posible sobre los datos, se empeñe quien se empeñe. Es evidente que España tiene en estos momentos un índice de vacunación muy alto que ayuda a mantener bajos los niveles de contagio y de hospitalización. Y dos, España está en recuperación, con creación de empleo y crecimiento económico sostenido. El portavoz del PP, Pablo Casado, podía perfectamente haberse unido, por lo menos, a la satisfacción nacional por los datos sobre el control de la pandemia, sin por eso bajar el nivel de crítica al gobierno en otros campos, como por ejemplo hizo Inés Arrimadas. Pero no, Casado optó por negar la mayor. No vamos bien con las vacunas y estamos en quiebra. ¡Qué agotamiento! Obviamente el presidente Sánchez pudo salir satisfecho del encuentro. Así no se controla el gobierno, desde luego. Punto y 25. Y estamos todavía alucinando con el historión de las dos jugadoras del PSG, unos sicarios. ¿Qué está pasando ahí, Manu? Dos jugadoras del Paris Saint-Germain femenino van en el coche, unos sicarios detienen el coche y agreden a una de las dos jugadoras. A la que conduce, no. Anoche juegan el partido y juega solamente una de las dos, evidentemente, la otra con lesiones graves en las piernas. Compiten, curiosamente, por el mismo puesto y no tienen muy buena relación en el club. Tiran de la cuerda a los investigadores y relacionan a la que iba conduciendo en el coche
con los sicarios agresores de la compañera que iba junto a ella en el vehículo. Enseguida damos más detalles desde París de una historia que es más propia de una serie de Netflix que de la realidad, pero es tan real como la serie de Netflix. Enrique, Juliana, Manuela, Carmena, Fernando Garea, un abrazo fuerte. Adiós. A los tres. Venga, estupendo, hasta otro día. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.